Hoy con nosotros. Tenemos un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Rusia es un país obligado a ejercer la geopolítica y con el presidente Vladimir Putin al frente del país lo está haciendo muy bien. Es una de las ideas expresadas a Radio Sputnik por el argentino Alberto Hüchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, protagonista de esta edición del programa Hoy con nosotros. Él también profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea y autor de varios libros, entre ellos La política exterior rusa después de la Guerra Fría, Humillación y reparación, acaba de visitar los estudios de nuestra emisora en Moscú, donde concedió una entrevista a nuestro reportero, Víctor Ternovsky. Estimados oyentes, hoy está con nosotros aquí en los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Alberto Hüchenreuter. Entre otras cosas es doctor en Relaciones Internacionales y autor de numerosos análisis sobre geopolítica y otros temas relacionados. Entonces, Alberto, muchísimas gracias por venir aquí. No, gracias a ustedes, Víctor. Alberto, entonces quisiéramos en realidad hoy abordar una serie de temas que nos parecen importantes, y la cosa es que vino usted justamente en el momento cuando al final a nuestra selección rusa le prohibieron participar en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar el año que viene en Corea del Sur. Y en realidad se trata de un asunto muy controvertido. ¿En qué sentido? Estos ataques contra el deporte ruso, en particular contra el deporte olímpico ruso, puede ser que es una coincidencia. No obstante, si miramos cuándo comenzó todo ello, resulta que a partir del año 2014, después de lo de Crimea y algunas otras cosas. Y todas esas acusaciones contra deportistas rusas, Rusia se basan en testimonios, entre comillas, de una persona con una reputación muy controvertida, el ex jefe del laboratorio antidopaje de Moscú, quien se fue en un determinado momento a Estados Unidos y comenzó a ofrecer algunos testimonios acusando a Rusia de todos los males, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, nuestros deportistas, nuestras autoridades no dejan de afirmar que nuestros argumentos de la parte rusa no se toman en cuenta. Entonces se ha llegado la situación a tal punto de que ya no podremos participar en estos juegos y, por ejemplo, hay algunas opciones: participar, por ejemplo, bajo la bandera neutral, es decir, la bandera rusa también está prohibida. Y entonces hay muchos comentarios al respecto, incluso personas del primer nivel, como el presidente ruso Vladimir Putin, ha expresado en reiteradas ocasiones que a su juicio no se trata de algo deportivo, se trata de un asunto casi 100% político. Por ejemplo, Putin dijo que a su juicio tiene que ver en particular todo ello con las elecciones presidenciales a celebrarse aquí en marzo de 2018. Es decir, minar un poco más, desestabilizar aquí la situación, crear descontento entre muchísima gente aquí en Rusia. ¿Qué le parece este asunto? ¿En qué medida tiene que ver realmente con la política? Mire, Víctor, yo creo que no es deporte, es deporte, política, deporte, geopolítica. Me parece que sobre esa ecuación necesariamente tiene que ser analizada esta cuestión de exclusión internacional. Porque es la geopolítica la que nos explica esta situación. No es el deporte. Y creo que es más que la política, es la geopolítica. Y usted muy bien dijo, 2014, que coincide el año con la cuestión de Ucrania, ¿no? Yo creo que ese año es estratégico en relación a lo que está pasando ahora y que usted muy bien lo describió. Ahora, me parece que hay que ir un poco antes incluso para considerar situaciones que influyen en esta decisión de excluir a Rusia. Mi mirada en relación con este tema precisamente que usted bien lo descriptó pasa por la geopolítica. Lo que quiero decir es que hay dos Rusias en los últimos 25 años. Hay una Rusia que nunca fue Rusia, que es la Rusia de los años 90, la Rusia de Yeltsin, que prácticamente dejó de existir en el escenario interestatal como consecuencia de problemas internos, pero también como consecuencia de presiones estratégicas aplicadas por Occidente. Pero hay otra Rusia, que es la que surge a partir del 2000, ya con la presidencia de Vladimir Putin,
que es una Rusia que ya estratégicamente comienza a recuperarse en el mundo, es una Rusia que en buena medida ayudada por el precio de las materias primas que exporta al mundo, básicamente metales, hidrocarburos, gas, maderas, etcétera, recursos estratégicos, se recupera y pasa a ser una Rusia muy diferente de la de los años 90. Esa Rusia de los años 90 fue una Rusia que fue presionada por Occidente con el fin de que nunca volviera a significar un desafío para Occidente. Y el estado de debilidad en que quedó Rusia aquellos años 90, los años de Yeltsin, era tal que el presidente Clinton llegó a decir que la posibilidad que tenía Rusia de influir en la política internacional era la misma que tenía el hombre de vencer la ley de gravedad, o sea, cero. Pero esto cambió, yo diría, 180 grados con Putin, y a partir de Putin comienza una suerte de reparación estratégica, yo diría desde el mismo momento que asume la presidencia Putin en 2000, hasta hoy. Ahora, hay 2 o 3 momentos, yo diría 3 momentos en estos años que realmente han hecho mella en Occidente en términos de reparación estratégica. Georgia, en primer lugar, luego Ucrania y finalmente Siria. Yo creo que para entender estas cuestiones a las que usted se ha referido, es necesario pasar por esos 3 espacios estratégicos para entender la posición de Occidente frente a Rusia ante estos Juegos Olímpicos. Sencillamente Rusia ha logrado una reparación estratégica en Georgia al impedir que Georgia de alguna manera pudiera deslizarse hacia el umbral de ingreso de la OTAN. Luego vino Ucrania. Ucrania es una línea geopolítica roja para Rusia. Lo que quiero decir cuando digo línea geopolítica roja es que es imposible quitar Ucrania de la influencia de Rusia, puesto que Rusia es una cosa geográficamente con Ucrania y es otra cosa distinta sin Ucrania. Pero para Rusia, Ucrania es un pivot geopolítico. ¿Qué implica un pivot geopolítico? Implica que es un actor que debe tener una capacidad diplomática basada en la deferencia frente a este actor fuerte que es Rusia. Por lo tanto, intentar llevar a Ucrania hacia espacios o coberturas económicas estratégicas de Occidente necesariamente tendría por resultado una acción como la que ocurrió, la anexión o reincorporación de Crimea, depende de dónde usted lo mire. Anexión para Occidente, reincorporación para la Federación Rusa. Y finalmente Siria, puesto que hay una intervención por invitación a la Federación Rusa, y la intervención de Rusia en septiembre del 2015 modificó la relación de fuerzas en el territorio de batalla. Y por lo tanto, pasó lo que cualquier realista, tanto en Rusia o en Occidente, hubiera sugerido, que el gobierno de Bashar el-Assad debe permanecer al frente de Siria y el territorio de Siria no debe ser fragmentado. Esto ha ocurrido. Bueno, pero como ha ocurrido esta cadena de acontecimientos estratégicos, ha evidentemente generado una situación de inquietud en Occidente porque hubo una reparación estratégica. Por tanto, Víctor, yo creo que cuando uno se pregunta las razones de esta exclusión, son las mismas que tienen que ver con sanciones que aplica Occidente en relación con Ucrania. O sea, todo está unido en esta cuestión, ¿no es cierto? Son razones de cuño geopolítico fundamentalmente las que explican este intento de exclusión de Rusia. Alberto, y para acabar con este tema y luego desarrollar los temas que usted ha tocado, es decir, acabar el tema del deporte, solamente quisiera pedirle comentar un detalle más, ¿no? Sí. Es que Konstantin Kosachev, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, él comentando la situación, entre otras cosas, él tampoco tiene duda de que se trata de un asunto meramente político. Entre otras cosas dijo lo siguiente, lo cito: "No hay duda de que esto es parte de la política de Occidente para contener a Rusia, nos golpea nuestra dignidad nacional, la reputación y los intereses, sanciones, pues así es el abanico, y por desgracia no es el final de la historia". Entonces, para acabar con este tema, ¿en qué medida esta evaluación, ¿no?, de los hechos le parece que tiene fundamento en ese sentido de Juegos Olímpicos? Yo creo que tiene fundamento en buena medida por lo que acabo de decir, pero lo que yo acabo de decir no es una posición a favor de Rusia, no es una posición a favor de Rusia, es una posición basada en lo que yo denomino la primera sangre estratégica. ¿Quién derramó la primera sangre estratégica aquí, en esta situación? Porque no es un hecho aislado, repito, el tema de la exclusión. Es un hecho que
proviene de muchos años antes, ni siquiera de este siglo, pero que cobra fuerza como consecuencia de los actos recientes de Rusia en el mundo. Reposición estratégica, repito, en 3 espacios fundamentales, particularmente en Ucrania y particularmente en Siria, de manera que no se puede desvincular los hechos actuales de exclusión con estos acontecimientos. Yo comparto en buena medida ello, y quiero dejar en claro que mi posición no es a favor de Rusia, sino que es una posición basada en un análisis estratégico. ¿Quién provocó la primera situación de crisis en relación a la crisis que existe hoy entre Rusia y Occidente, entre Occidente y Rusia? Desde mi punto de vista, ha sido Occidente al mover piezas de una manera bastante inconveniente o irrespetuosa estratégicamente hablando hacia zonas rojas de Rusia. Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Seguimos escuchando la entrevista con el argentino Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales. En este contexto hay que decir que no faltan quienes opinan, observando estas sanciones y todo este tipo de situación que se está creando en las relaciones Rusia-Occidente, dicen que en realidad quien no tiene razón es Rusia, muestra de lo cual es sanciones y todo ello, y dicen que Rusia en realidad debe cambiar su comportamiento, que es malo. Entonces yo entiendo que no está de acuerdo usted con esto. No estoy de acuerdo porque yo baso mis razonamientos en la experiencia histórica, baso mis razonamientos en el realismo, en la política internacional, y yo podría hablar a especialistas de Occidente, especialistas de escala, que precisamente se han opuesto a medidas de Occidente. Puedo citarlo a John Mearsheimer, por ejemplo, a Kenneth Waltz, el desaparecido Kenneth Waltz, al propio Henry Kissinger, que han desaconsejado en su momento, y lo han repetido, no expandir la OTAN más allá de lo recomendable. Porque la ampliación de la OTAN, Víctor, es una anomalía en la política internacional, no la ampliación de la OTAN. La existencia o la pervivencia de la OTAN, más allá del hecho para el que fue creado, es una anomalía. Si usted revisa la historia de la política internacional, no va a encontrar ningún caso de creación de una alianza política militar creada para enfrentar una determinada amenaza, un determinado reto, y que una vez terminado ese reto, permanezca la Alianza Política Atlántica. No hay ejemplo en la historia. Yo tengo un trabajo desarrollado que se denomina una anomalía estratégica, una anomalía histórica. Me refiero precisamente a esta anomalía. La OTAN, cuando terminó la Guerra Fría, allí por los años estratégicos de 1989-1991, cuando se derrumba finalmente la Unión Soviética, allí debió haber desaparecido también la OTAN. Pero supongamos que, porque ya terminó el ciclo para el que fue creado para enfrentar un reto que fue la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia, formado más adelante que la OTAN. Ahora, la Guerra Fría terminó. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que existe una Guerra Fría, porque la Guerra Fría era un concepto y una práctica de poder con muchos más elementos. Era una lucha por la dominación del mundo, era una lucha de carácter ideológico de escala, una lucha de escala que no dejaba espacio o esfera en el mundo donde no trataran justamente de ganar uno y otro. Eso no existe hoy. De manera que, para mí, lo que hay que tener presente es primero una anomalía histórica, pero dejemos que la OTAN tenía que seguir existiendo para enfrentar otros retos y podía haber incluido a los máximos demandantes de cobertura defensiva que eran Polonia, la República Checa y Hungría. Alemania, por ejemplo, estaba de acuerdo en esta primera ampliación de la OTAN, porque estos países eurocentrales, Hungría, la República Checa y Polonia, son básicamente de Europa Occidental, porque a veces también existe una visión errónea de lo que es Europa del Este. A veces cuando se habla de Polonia se habla de Europa del Este, Hungría, Europa del Este. Estos no son países de Europa del Este, son países de Europa Central. Por lo tanto, era entendible, era comprensible que estos países de Europa Central tuvieran una cobertura estratégica, no frente a Rusia, frente a cualquier posibilidad de que representara una amenaza, e incluso para Polonia, que siempre tuvo una suerte de temor frente a Rusia. Bueno, pues la OTAN le daba la posibilidad. El problema es que allí no se detuvo la OTAN. Esa fue la primera ola de ampliación de la OTAN allá por 1999. Después vino otra ola de ampliación de la OTAN, que incluyó países ya muy cercanos a Rusia,
algunos limítrofes con Rusia, como son los estados bálticos, y posteriormente vino un tercer intento de ampliación de la OTAN que ya se acercó en extremis a las líneas geopolíticas rusas. Líneas geopolíticas rusas son aquellas líneas que tienen que ver con los intereses vitales de Rusia. Los intereses vitales de Rusia y de cualquier país son aquellos por los que ese país, Rusia u otro, estarían dispuestos a ir a la guerra para defender el interés nacional. Y Ucrania lo es. Lo que quiero decir con esto, Víctor, es que aquí hubo evidentemente un mal aprendizaje de la experiencia histórica en relación de lo que significa el peso de la geopolítica para un actor terrestre como Rusia, y se avanzó demasiado con la OTAN. A eso yo lo llamo primera sangre estratégica. Llevar la OTAN hasta una situación que provoque temor de asedio en Rusia, que es un temor protohistórico en Rusia. Porque Rusia es un país que territorialmente uno lo mira en el planiferio e inmediatamente la sensación que tiene es de fortaleza. Pero cuando uno aplica a ese mapa concepciones relativas con cantidad de países que limita, cantidad de intentos de invasiones que tuvo en la historia, allí aparecen vulnerabilidades de Rusia. Por lo tanto, es un punto sagrado la geopolítica en Rusia y es un factor de reacción la posibilidad de que alguien se acerque hacia las fronteras de Rusia. Como usted ha dicho, la OTAN no solo no desapareció, ¿no?, en un momento determinado, sino que se está ampliando y se está acercando a las fronteras rusas, algo que aquí en Rusia, por supuesto, que genera preocupación. Basta con escuchar lo que no deja de reiterar Vladimir Putin, ¿no? Expresando sus molestias. Pero, ¿qué es lo interesante a mi juicio en ese sentido? Que desde la OTAN, desde Estados Unidos, no dejan de afirmar que no es asunto suyo, que eso no representa ningún peligro para ustedes los rusos, que hay muchos retos, terrorismo, algunas otras cuestiones. Por ejemplo, también mencionaban en ese sentido el programa nuclear iraní. Y hay sectores en Rusia, hay que decirlo, que también dicen, ¿y por qué tanta preocupación con la OTAN? ¿Y por qué lo menciono? Porque se acercan las elecciones presidenciales en Rusia y hay candidatos que dicen, pero no hay ningún problema, vamos a tener buenas relaciones con la OTAN. Entonces, esto yo quisiera pedirle, comentar, ¿tiene Rusia motivos realmente para preocupación o son nuestros amigos? Hay motivos de preocupación más allá de Rusia, para mí. Obviamente que Rusia tiene preocupación porque si uno mira un mapa y ve la acumulación militar que existe actualmente desde el Báltico hasta el Mar Negro, la situación es preocupante, puesto que este espacio o capa, ¿no es cierto?, geopolítica, es una de las tres placas geopolíticas donde mayor tensión existe. Hay tres placas geopolíticas en el globo donde la situación puede degenerar en una tensión incontrolada. Una es la de Europa Central, con la OTAN y Rusia. Otra es la de Medio Oriente y Golfo Pérsico, donde hay incluso situaciones de conflicto irreductible. Y finalmente la zona del Mar de la China, ¿no? Yo creo que esas son las tres capas geopolíticas donde, por razones relativas con el peso de los actores que allí existen y con la posibilidad de que como consecuencia de la acumulación militar se llegue a alguna confrontación, son peligrosas. En esta placa geopolítica de Europa Central, la acumulación militar es cada vez mayor, es decir, tanto la OTAN como Rusia han ido fortificando zonas o líneas que las separan. Ello explica que hoy en Rusia existan escenarios, y aquí respondo un poco la pregunta suya en relación con la preocupación de las autoridades de Rusia. Para Rusia hay 3 o 4 escenarios donde puede existir una confrontación. Una es la zona del Báltico, donde hay acumulación militar. Otra puede ser la zona del este de Ucrania, donde ya hay más de 10.000 muertos en los últimos 4 años, algunos denominan una suerte de guerra híbrida. Otra es en una zona que está teniendo bastante movimiento militar, que es la zona del Mar Negro. Y finalmente, algún acontecimiento o querella militar entre efectivos de uno y otro país en Siria. O sea, 4 escenarios tenemos de posible confrontación. Y son escenarios calientes. De manera que si uno mira el mapa, Víctor, de Rusia y Occidente, se encuentra con algo que es relativamente familiar en la historia de Rusia, estar rodeada, ¿no? Y uno encuentra que la OTAN está prácticamente continuando con una suerte de política de contención
e incluso con algo más allá, porque la contención diseñada por el diplomático George Kennan buscaba contener a la Unión Soviética en sus límites. Aquí la OTAN ha ido un poco más allá, ha, creo yo, transgredido líneas geopolíticas y no solamente busca contener, sino que hasta buscaría debilitar a la Federación Rusa. De manera que para Rusia, no solamente para Putin, sino para Rusia, es un riesgo enorme la ampliación de la OTAN. Y también otro tema que yo agrego a tu interesante apreciación, que es el despliegue del escudo antimisilístico. Esta es otra cuestión que va de la mano de la ampliación de la OTAN. Por lo tanto, vuelve Rusia a encontrarse rodeada otra vez en su historia por fuerzas de cuño geopolítico marítimo generalmente, ¿no? Y la reacción más contundente fue Crimea. En Crimea hubo una anexión o una reincorporación, pero fue la consecuencia inmediata del posible deslizamiento de Ucrania hacia el primer umbral, no ingreso, el primer umbral de la OTAN. Una membresía casi de hecho. Ahora, la pregunta es, Víctor, ¿cómo puede quedar esto? ¿Quedará así por siempre? ¿La acumulación militar quedará en este espacio del mundo y será cada vez mayor? ¿O habrá algún otro paso de Occidente en relación con tratar de fortalecer la ampliación de la OTAN? Bueno, si ocurre esto, yo creo que aquí podremos marchar hacia un escenario peligroso y la primera consecuencia va a ser Ucrania. Hay algunas especialistas rusas que hablan de nuevas Crimeas en Ucrania como consecuencia de un nuevo movimiento de Occidente. Cuando hablo de nuevo movimiento de Occidente, bueno, tratar finalmente de que Ucrania marche hacia Occidente. Pero esto no va a pasar, me parece, porque si esto llegara a pasar, estaríamos ya en la línea roja geopolítica y ya prácticamente cruzando el umbral de la confrontación. Entendido. He leído varios de sus artículos, en particular sobre geopolítica, y no sé si me equivoco, pero una de las conclusiones que hice tras leer estos artículos es que Rusia, yo he entendido sus artículos, es un país obligado e incluso condenado a ocuparse de la geopolítica. Es un país que no se puede permitir, digamos, no hacer nada, marcharse de Ucrania, marcharse de Siria, marcharse de otras zonas, tal como incluso exigen algunos, ¿no? ¿Eso es una conclusión correcta? Es una conclusión correcta y no solamente para Rusia. No existe ningún país continente. Cuando hablo de país continente me estoy refiriendo a países como Rusia, pero también como China, como Estados Unidos. No solamente su espacio es enorme, sino que es la posesión de recursos, la demografía, los límites con determinados países, etcétera. Los hacen necesariamente, concluyentemente geopolíticos. No pueden ignorar la geopolítica. Los países que ignoran la geopolítica están destinados a sufrir las consecuencias de las leyes de la geopolítica. Y cuando esto ha pasado, bueno, ha ocurrido que generalmente los países necesitaron de un tutor. Cuando un país no desarrolla geopolítica, otro tiene que protegerlo. Esto ha pasado y pasa en algunos lugares del mundo, pero no es en el caso de las principales potencias. La República Popular de China desarrolla pensamiento y acción geopolítica. Rusia desarrolla pensamiento y acción geopolítica. Estados Unidos desarrolla pensamiento y acción geopolítica. Europa, para mí, desarrolla una suerte de antigeopolítica. Podemos hablar, si quieres, de esto. Todos los países, Brasil, los países continentes, y hay otros que a veces desarrollan concepciones geopolíticas, pero no desarrollan aplicación geopolítica, es decir, se quedan en la concepción, en las ideas geopolíticas. Si Rusia no desarrollara pensamiento geopolítico, pues yo diría que a Rusia le podría pasar lo que aspiraba la Alemania de Hitler para Rusia, convertir a Rusia en un lejano país del Asia y colonizar todo el occidente de Rusia en materia de recursos y alimentos para Alemania. De manera que si Alemania no considerara el poder de sus recursos, básicamente espaciales, ¿no es cierto?, estaría en serios aprietos. Aparte, la historia a Rusia le da los necesarios fundamentos para que piense la geopolítica todos los días, puesto que cuando no fue Suecia fue Polonia, Lituania, cuando no fue Polonia, Lituania fue la Gran Armada de Francia, cuando no fue la Gran Armada de Francia, bueno, fue Crimea, ¿no es cierto?, en la década, a mediados de la centuria XIX, que fue un punto de humillación para Rusia. Y luego, bueno, conocemos ya el caso en en el siglo XX, donde existió la gran ambición geopolítica, la de Alemania frente
a Rusia, y hoy nos encontramos otra vez con este fenómeno de fuerzas acercándose a líneas rojas geopolíticas de Rusia. Rusia tiene algo que en el mundo, en algunos espacios, está perimido, que es profundidad estratégica. La profundidad estratégica pudo haber desaparecido en Medio Oriente, donde los espacios son muy reducidos, ¿no? Hablamos de 80 kilómetros, 100 kilómetros. Pero en Rusia la profundidad geopolítica es mucho más grande, ¿no es cierto? Cuando Alemania avanzó sobre Stalingrado, se alejó 2.000 kilómetros de su territorio. Hay que hacer 2.000 kilómetros, con lo que logísticamente significa sostener esto. Esto explica en buena medida la derrota de Alemania. Ahora, fíjate esta relación, Víctor. Si Bielorrusia, por ejemplo, se convirtiera en un miembro de la OTAN, si Ucrania se convirtiera en un miembro de la OTAN, pues el extremo oriental de Ucrania quedaría aproximadamente a 300 kilómetros de Volgogrado. Si Bielorrusia fuera parte de la OTAN, el extremo oriental de Bielorrusia quedaría aproximadamente a 300 kilómetros de Moscú. Lo que ocurre aquí es el desplome del reaseguro estratégico protohistórico de Rusia, la profundidad estratégica. No sé si se entendió lo que quise explicar. Sí. En Rusia no está perimida el concepto de profundidad estratégica. Rusia siempre tuvo problemas cuando salió a combatir fuera de su territorio, pero siempre cosechó éxitos cuando se defendió en su territorio. Y esto explica la fuerza que tiene la geopolítica en este país. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Quisiera hacerle una pregunta más, es que usted ha mencionado a la Unión Europea. Yo entendí que lo que usted ha dicho es que las políticas, ¿no?, que desarrolla actualmente la Unión Europea son como antigeopolítica, ¿no? Yo la denomino antigeopolítica, sí. Yo quisiera preguntarle una cosa. Algunos observando que, por ejemplo, Estados Unidos impone sanciones y pronto las impone a Rusia, ¿no? Y pronto las impone, por ejemplo, Bruselas a Rusia. Y a raíz de ello hay un debate. La Unión Europea, que sufre en realidad muchas pérdidas en comparación con Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos sanciona a Rusia, para Estados Unidos casi no significa nada. Para la Unión Europea sí significa, y por ejemplo nuestro gobierno comunicó cuáles son las cifras de esas pérdidas para la Unión Europea. Son cifras grandes, ¿no? ¿Qué quisiera preguntarle? Hay quienes afirman que parece que la Unión Europea es como un rehén de las políticas de Estados Unidos, pero hay quienes dicen que no actúa de forma soberana, es su decisión propia. En ese sentido, ¿qué podría decir usted en todo ese contexto de desarrollar geopolítica? Es una muy buena reflexión la que tú haces, Víctor, porque Europa aparece hasta hoy como un actor que no ha desarrollado geopolítica, entendiendo por desarrollar geopolítica, desarrollar una concepción propia, es decir, europea, no atlántica europea. Son dos cosas distintas. Europa, yo digo que es un continente que practica la antigeopolítica porque sigue la geopolítica de un país que no pertenece a Europa. Esto es antigeopolítica. Y practicar antigeopolítica es muy peligroso, puesto que uno puede involucrarse en cuestiones en las que no debería, puede involucrarse en escenarios en los que no debería estar, y puede dejar de lado cuestiones, como pasaron con los libros blancos de defensa en Europa, que prácticamente todos, hasta antes de Ucrania, sostenían lo mismo, que la posibilidad de conflictos entre estados en Europa prácticamente era muy baja. Bueno, Europa, por no pensar geopolítica desde Europa, cuando comenzó a tener que hacer lo que fue cuando terminó la Guerra Fría, yo creo que hoy se encuentra con dos problemas que no debería tener si tuviera concepción geopolítica propia. Es decir, es antigeopolítica porque sigue la geopolítica de un actor que no es europeo. Por ejemplo, un dato importante, Kosovo, fines de la década del 90. Kosovo es un espacio europeo. Por lo tanto, es un conflicto que debió resolverse dentro del ámbito europeo con ideas europeas. Y estas cifras son contundentes. En la intervención de Occidente en Kosovo, sin autorización del Consejo de Seguridad, el 99% del poder aéreo fue de Estados Unidos. El 99% de las municiones utilizadas en Kosovo fue de Estados Unidos y prácticamente el 100% de la información electrónica fue de Estados Unidos. ¿Dónde está Europa allí, en un conflicto que debería ser un problema de Europa, no de Estados Unidos? Bueno, aún considerando que esto todavía era una rémora de la Guerra Fría,
Cuando Francia regresa al comando integrado de la OTAN, allí por el 2009, se pensaba que Europa iba a comenzar a pensar por sí misma geopolíticamente y por sí misma iba a enfrentar situaciones pensando en su interés nacional. Pues regresó la Francia de Sarkozy al comando integrado de la OTAN y nada ha cambiado en Europa. Siguió siendo, vos bien utilizaste un concepto, un rehén estratégico, un vasallo estratégico. Un vasallo estratégico es un actor que no desarrolla una concepción propia y por comodidad, por incapacidad, sigue practicando la geopolítica de antes. La geopolítica de antes era la geopolítica de la Guerra Fría. Y la geopolítica de la Guerra Fría en Europa implicaba un reto que era la Unión Soviética. Ahora Europa tiene dos problemas, porque también se involucró en escenarios que ha significado que Europa lleve el terrorismo a su propio país, el terrorismo transnacional, y lo que no se pensaba pasó. La posibilidad de un conflicto interestatal nada más y nada menos con Rusia. Y finalmente, termino de contestar tu pregunta en relación con ganancias económicas. ¿El hecho de aplicar sanciones perjudica más a Estados Unidos o a países de la Unión Europea? Perjudica más a países de la Unión Europea. Y no a cualquier país de la Unión Europea. Perjudica, por ejemplo, a Alemania. El balance comercial de Alemania y Rusia en 2014 era de aproximadamente 106.000 millones de dólares. Es una cifra muy considerable, porque hasta el problema de Ucrania, el comercio entre Rusia y Europa superaba los 400.000 millones de dólares. Hoy ha bajado, y ha bajado como consecuencia de los distintos niveles de sanciones que se vienen aplicando desde la cuestión de Ucrania y Crimea. Y esto perjudica principalmente a los países de Europa. Hoy se están levantando voces, ya no hoy, desde hace tiempo, puesto que hasta cuándo va a seguir esta política de sanciones. Hay compañías importantes en Alemania que tuvieron que retirar sus casas de la Federación Rusa. El comercio bilateral entre Alemania y Rusia cayó más de un 34% en 2015. Es un número muy importante. Alemania es importante para Rusia tecnológicamente. Rusia es importante para Alemania y para la Unión Europea en materia de hidrocarburos. Ahora, ¿cuál es el próximo escenario para algunos especialistas? Que la presión continúe a través de la construcción de puertos en Europa que permitan recibir petróleo de otros lugares que no sean de Rusia. Bueno, aquí tenemos otra política que hay que relacionar con la primera parte de esta entrevista tuya, que es la política de sanciones con el deporte. En el ámbito del deporte no se puede disociar deporte de geopolítica, puesto que el propósito de Occidente de mejorar puertos o crear puertos en Europa es lograr que Europa deje de depender de el recurso estratégico principal, que es la energía de Rusia. Esto puede llevar a conflictos porque, como usted bien sabe, Víctor, hay ya hace tiempo un suministro de energía de territorio a territorio por parte de Rusia y Alemania, que se está ampliando incluso hoy, Así que Alemania está interesada en la energía y esta política de sanciones puede perjudicar. De hecho, ya hubo posiciones de altas autoridades del propio presidente de la República Federal Alemana respecto de estas sanciones. De manera que esto implica antigeopolítica. Esto implica que Europa debe pensar por sí misma, porque la Guerra Fría terminó y porque la configuración interestatal del mundo todavía no está formada. Para algunos autores como Kissinger se va a formar bastante entrado el siglo XXI. ¿Y cómo va a ser esa configuración interestatal? El espacio euroatlántico va a seguir siendo importante, pero no tan importante ya como lo era hasta hoy, puesto que China y sus concepciones relativas con las ideas geoeconómicas, geopolíticas, geocomerciales, de la seda, etcétera, obligan a pensar en modificar concepciones. Europa no puede pensar solamente en su espacio si se está abriendo el mundo en otros espacios y hay ideas como la de China. De manera que pensar en aplicar sanciones y continuar con las sanciones, evidentemente va en detrimento de intereses nacionales de países de Europa. Quisiera, si es posible, pasar a otro tema, pero que tiene que ver, a mi juicio, con todo esto, a Siria. La cosa es que justamente hace unos días, en entrevista con nuestra agencia, el portavoz del Pentágono, lo siento, no recuerdo su nombre, pero fue consultado sobre
lo alcanzado en Siria desde que inició aquí tanto la operación rusa como de la coalición internacional. Y dijo él que todos los éxitos alcanzados en Siria en la lucha antiterrorista es exclusivamente logro de Estados Unidos y sus aliados. Y consultado entonces sobre el papel de Rusia, dijo que el papel fue el único, el de obstaculizar todo el proceso, de imposibilitar la pronta llegada de la paz en Siria. Es lo que él dijo, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, es discutible eso, ¿no es cierto? Pero hay que ir a los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos? Los hechos nos dicen que cuando comenzó esta guerra, que ha destruido el país prácticamente, la idea que no tenía nada que ver con la primavera árabe. Esto era una falsa primavera árabe, la de Siria. El objetivo era quitar a Bashar el-Assad del medio. Ahora, Medio Oriente es una región del mundo que funciona sobre la base de insatisfacciones balanceadas. Allí no existen actores satisfechos. Por lo tanto, hay que tratar de balancear las insatisfacciones. El punto es cómo va a funcionar Medio Oriente si existen espacios fraccionados. Ya vimos lo que ha provocado el desmembramiento del Estado de Irak. Hay una relación directa entre la aparición del ISIS, o Estado Islámico, y el desmembramiento del ejército de Irak, de la inteligencia de Irak, de toda la burocracia estatal de Irak. Para mí hay una relación directa entre la descomposición de los hechos en esas geopolíticas de Medio Oriente y lo que ha pasado en Irak. Y en Irak pasó lo que pasó como consecuencia de una visión que finalmente terminó siendo errónea. Occidente interviene en Irak sin autorización del Consejo de Seguridad porque consideraba dos cosas: que Saddam Hussein tenía vínculos con el terrorismo transnacional y que en Irak existían armas de exterminio masivo. No existía ninguna de las dos cosas, pero la intervención se dio. Y como consecuencia de esa intervención vinieron problemas posteriores. Este suele ser un problema de Occidente, particularmente de Estados Unidos. Interviene para resolver un problema, resuelve quizá el problema, pero aparecen muchas vertientes de nuevos problemas. En Siria, lo que ocurrió antes de que interviniera la Federación Rusa es que este país estaba marchando hacia un estado totalmente colapsado. Un estado colapsado en Medio Oriente, un Siriastán, como la llaman algunos especialistas, hubiera provocado una situación de verdadero peligro en la región, puesto que hubiera desaparecido el balance de poder de insatisfechos en la región. Y esto, quien menos lo quería era Israel, puesto que Israel quiere tener líderes fuertes cerca, porque es posible negociar con líderes fuertes. Cuando hay líderes débiles y estados débiles, generalmente hay violencia en la región. Bueno, la intervención de Rusia en Siria en 2015 generó un balance para mí positivo geopolíticamente hablando, porque logró que el régimen de Bashar el-Assad fuera recuperando territorio y hoy ha recuperado prácticamente el 75-80% del territorio y volvemos a tener una Siria que, repito, y hago hablar a especialistas occidentales por mí, como para que no parezca que yo tenga una posición no neutral, los especialistas realistas de Occidente siempre desaconsejaron la desaparición de Bashar el-Assad del poder. Y lo que ha logrado la intervención de Rusia en esto es que la situación vuelva a un estado anterior y que perviva la posibilidad de relativa estabilidad en la región. De manera que yo creo que la intervención de Rusia, para terminar su pregunta, la intervención de Rusia en Siria va más allá de ir a asistir a un estado cliente como es Siria, de la Federación Rusa. Buscó reparar la situación militar en el terreno, pero también fue una política de reparación frente a Occidente en la región. Algunas cosas han cambiado, por lo menos en las palabras y en los documentos, puesto que ya no se habla de la necesaria desaparición de Bashar el-Assad del poder en Siria. El presidente francés Macron fue realista al menos por un día cuando dijo: nuestro problema no es Bashar el-Assad, nuestro problema para Europa es el terrorismo que genera esa región, no Bashar el-Assad. Y yo creo que esa es la visión realista. De manera que, para mí, la intervención de Rusia ha sido positiva para los fines de esta realidad geopolítica necesaria en la región. Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Seguimos escuchando la entrevista con el argentino Alberto Huchenreuter.
doctor en Relaciones Internacionales. Quisiera abordar un tema más. Yo no sé si tiene que ver con la geopolítica, no obstante. Usted ahora mismo se encuentra en un medio, Sputnik, que en realidad en los últimos tiempos está teniendo problemas. También RT, por ejemplo, son acusados de ni siquiera ser medios, sino que ser, no sé, maquinarias de propaganda. Es una cita, por ejemplo, por parte del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, RT, por ejemplo, siente problemas cada vez más mayores. Hace poco, por ejemplo, prohibieron a un periodista de RT de cubrir los acontecimientos en el Congreso. Y entonces, ¿qué está pasando? A mi juicio, un hecho interesante es que el mismo Estados Unidos tanto defendía siempre la libertad de prensa, diciendo que es un valor fundamental. ¿Qué es lo que vemos? RT y Sputnik son realmente machacados por parte de políticos, por parte de medios de comunicación, y nadie ve ningún problema en ello, ¿no? Por ejemplo, no solamente se trata de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, cada día leo el periódico El País. Sí. El periódico El País arremete contra otro medio, como Sputnik, RT, diciendo que no son medios de comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha llegado a la situación en que se puede abiertamente arremeter contra medios y no se trata, según Estados Unidos y organismos internacionales, de ataque contra la libertad de prensa? Bueno, sí, es una cuestión compleja esa, ¿no? Pero yo, Víctor, considero dos cosas en esta apreciación tuya. En primer lugar, una situación que la vuelvo a incluir en la pugna geopolítica entre estos dos actores, ¿no? En esta pugna intervienen segmentos geopolíticos, segmentos económicos, las sanciones, segmentos en el campo del deporte. Todo tiene que ver con un propósito estratégico que se puso de manifiesto a partir de posiciones de Rusia de mayor fortaleza. Esto por un lado, esto explica esta situación, o sea, la confrontación entre Occidente y Rusia, entre Rusia y Occidente, utiliza todos los medios. Ahora, la segunda parte de mi reflexión me parece que por ahí puede ser más atendible también, ¿no? El mundo de la Guerra Fría terminó. El mundo de predominancia de información atlántico-europea necesariamente tiene que ser pluralizado. Es decir, tenemos voces árabes, tenemos voces del Lejano Oriente, tenemos voces en Rusia, tenemos voces en América Latina, tenemos voces en Estados Unidos, y me parece bien que estén todas las voces. Ahora, lo que me parece mal es que se vitupere a un medio porque presenta una visión determinada de un conflicto que no es la que coincide con la visión de un medio occidental. Son diferentes maneras de ver las cosas. Y, por ejemplo, si uno aplica la información a un teatro de inestabilidad como Irak, ¿por dónde pasa allí la mayor proximidad a la verdad? Es difícil llegar a la verdad, pero sí podemos tener una aproximación a la verdad. Pensando en lo que dije anteriormente, si un medio tiene que analizar la emergencia del ISIS, por ejemplo, ¿por qué surge el ISIS? ¿Qué tanto problema ha causado en la región y tanto problema ha causado en el mundo y tanta muerte ha causado en Europa, en capitales de Europa y también en Rusia, puesto que aquí hubo atentados? Hasta hoy no se sabe qué pasó en San Petersburgo, en el subterráneo, hace unos meses atrás, ¿no? Entonces, si un medio, digamos, un medio ruso, un medio indonesio, sostiene que esto forma parte de una política mal instrumentada por parte de Occidente, yo creo que tiene razón, puesto que tengo que pensar en lo que dije anteriormente. ¿Por qué se hizo con Irak lo que se hizo a partir de 2003? Estados Unidos tenía que buscar una respuesta al 11S, ¿no? Pero ¿por qué esa respuesta la buscó en Irak? Puesto que la intervención en Irak generó una situación de descomposición regional que se externalizó a tal punto de llevar la violencia a todos los rincones del mundo. Entonces, si un medio presenta esa situación como la estoy planteando yo, ¿es censurable lo que estoy diciendo? ¿O merece ser atendible desde el punto de vista estratégico geopolítico? Yo creo que merece ser atendido. Yo solamente quisiera agregar en ese sentido de que no es que, por ejemplo, RT o Sputnik dice esto, sino que, a mi juicio, esos medios, por ejemplo, dan la voz a personas que pueden ofrecer y argumentar este punto de vista, ¿no? Es decir, no es que inventamos cosas, hay expertos reales, por ejemplo, en su caso, que tienen su opinión y que la argumentan. Es decir, es lo que yo quisiera solamente añadir. Pero, ¿no? Víctor, me gusta hacer hablar a otros expertos
Sí, yo en este caso solamente mencioné a usted como ejemplo, pero por hay ejemplo, muchos. Kenneth Waltz, desaparecido Kenneth Waltz, una de las referencias para todos los que estudiamos política internacional, un realista, ¿no?, que ponía siempre el acento en la estructura de los poderes en el mundo, sostuvo cuando la OTAN se amplió la segunda vez que las razones para ampliar la OTAN eran débiles, las razones para no ampliar la OTAN eran fuertes. Lo estaba diciendo Kenneth Waltz, no lo está diciendo Noam Chomsky, por citar un autor que puede uno estar en desacuerdo porque tiene políticas tal vez en desacuerdo a veces y de acuerdo a veces, porque es una autoridad. Pero Kenneth Waltz es un autor realista que siempre defendió intereses de los Estados Unidos. Cuando uno lee los escritos de John Mearsheimer, por ejemplo, un autor insospechado de no pensar en términos realistas, desaconsejó totalmente la ampliación de la OTAN. El mismo Brent Scowcroft, uno de los hombres de George Bush padre, ¿no?, desaconsejó la ampliación de la OTAN. O sea, son personas insospechadas de tener una posición antiestadounidense. Han trabajado desde el realismo para los intereses de los Estados Unidos, pero han marcado lo que geopolíticamente Estados Unidos está haciendo negativamente. De manera que si tenemos estos pesos pesados de la reflexión estratégica mundial, no podemos no considerar esas concepciones. Ujú. Y por desgracia, por razones del tiempo, ya tenemos que redondear. Y yo quisiera en realidad terminar con el tema Rusia-América Latina, porque usted hace poco estuvo en San Petersburgo, donde tuvo lugar un evento importante dedicado a estos temas, relaciones Rusia con el mundo iberoamericano, en particular con América Latina, y usted incluso intervino, ¿no?, con una ponencia dedicada al tema. Entonces, ¿cuáles son sus reflexiones en el sentido de que en qué medida son importantes esas relaciones Rusia-América Latina, en qué medida es importante desarrollarlos, estrecharlos en el contexto actual? Bueno, es una realidad la presencia de Rusia en América Latina, sin duda, ¿no? Por supuesto que el acercamiento de Rusia a América Latina, o el acercamiento de América Latina a Rusia, es muy inferior en términos de comercio al que tiene China con América Latina. Solo esta cifra es tremenda. El intercambio de China con América Latina son 250.000 millones de dólares. El intercambio comercial de Rusia con América Latina, siendo excesivos, no supera los 20.000 millones de dólares, de manera que no se puede comparar. Ahora, esta relación de Rusia con América Latina para mí tiene algunas especificidades que no tiene China con América Latina, para tomar actores preeminentes, ¿no es cierto? Yo creo que hay una necesidad, por un lado, de Rusia de ser un actor más multivectorial, ¿no es cierto? Ser un actor no soviético. Lo que quiero decir con este concepto es que la Federación Rusa busca tener un rol protagónico en todos los segmentos, o en la mayor cantidad de segmentos del poder mundial. La Unión Soviética era una potencia que tenía una relevancia estratégica en el segmento estratégico militar. Pero después el comercio estaba muy circunscripto al área del Comecon o del CAM, es decir, el espacio económico en Europa que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Hoy Rusia, sobre todo desde que entró a la Organización Mundial de Comercio de hace unos años, busca tener una mayor expresión comercial, es decir, busca tener una mayor expresión en el segmento de poder que pasa por el comercio. Bueno, en este sentido, yo creo que parte de la explicación del acercamiento hay que verlo desde ahí. Por otro lado, también habría que ver por la parte del fracaso que ha significado el consenso de Washington en América Latina durante los años 90, que llevó un poco a que en América Latina algunos países desacreditaran la relación con Occidente y buscaran otro tipo de relaciones, ¿no es cierto?, sobre la base de otros programas ideológicos. Bueno, Venezuela, por ejemplo, ¿no?, que creo que es el actor que más vínculos ha hecho con Rusia. De los países de América Latina hay 4 que tienen una relación importante con Rusia, y casi en este orden. El cuadrilátero latinoamericano: México, Brasil, Venezuela y Argentina. El cuadrilátero latinoamericano porque son los países geográficamente más grandes, con más recursos, que son los más viables, que per se pueden mantenerse por sí mismos, no necesitan complementación, si bien la complementación es necesaria. Pero también ha crecido la relación de Rusia con Perú, por ejemplo, de Rusia con Chile. Ahora, el actor que concentra el mayor comercio es Brasil. Pero hay especificidades, puesto que el acercamiento también de Rusia a América Latina pasa por
esta política también de reparación de Rusia frente a Occidente, frente a lo que pasó desde el fin de la Unión Soviética en adelante. Y cuando yo digo esto, la pregunta que me hago es esto. Cuando terminó la Guerra Fría, ¿Occidente dejó de considerar a la Federación Rusa un posible adversario o nuevo desafío? Mi respuesta es que no. A juzgar por los hechos, no la dejó de considerar un posible nuevo desafío y por lo tanto llevó adelante todas estas medidas, ampliación de la OTAN, imposición prácticamente de un modelo que nunca se había puesto en práctica en Rusia, que era el capitalismo. En fin, bueno, hoy Rusia practica políticas de reparación y entre esas políticas de reparación que se encuentran para mí en un segundo círculo está tratar de aumentar la relación con América Latina. Y finalmente yo diría que también aprovecha el hecho de que no haya ninguna doctrina económica estadounidense como fue la doctrina Clinton, que tenía carácter económico y trataba de llegar o captar mercados por todo el mundo. Hoy no hay una doctrina con Trump, no hay una doctrina estratégica comercial, ni hay una visión hacia América Latina. Y como decía Ratzel, todo espacio no ocupado genera la posibilidad de que lo ocupen otro, ¿no? Si uno no ocupa aquellos espacios, otros lo harán por él, decía Ratzel. Y es lo que pasa un poco hoy, ¿no es cierto?, con América Latina, y Rusia y América Latina tratan de aumentar su comercio, pero en algunos casos hay más potencialidades que hechos. Por ejemplo, bajo ya Argentina y Rusia tienen una larga relación diplomática, pero el comercio no refleja esa larga relación diplomática. Es exiguo el comercio, son menos de $1.000 millones. Y para dos países complementarios económicamente, debería ser hoy por lo menos $5.000 millones, que es la cifra que se plantearon y a partir de la cual firmaron convenios, pero a veces los convenios demoran demasiado. Entonces, Alberto, en realidad solamente nos queda agradecerle muchísimo porque son análisis muy interesantes y muy profundos. Y a mi juicio que tienen mucha razón. Entonces, muchísimas gracias por sus análisis, por venir aquí. Espero que no sea la última vez, ¿no? Bueno, gracias por invitarme, Víctor. Un saludo. Y hasta aquí la segunda y última parte de una nueva edición del programa Hoy con nosotros, protagonizado en esta ocasión por el argentino Alberto Hutchenreuther, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea y autor de varios libros, entre ellos La política exterior rusa después de la Guerra Fría, Humillación y Reparación.